Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Betancur Rodríguez, soy estudiante de quinto semestre en licenciatura en Educación Especial. La entrevista del día de hoy está enfocada a hablar sobre el juego, así que hoy nos acompaña el señor Albeiro Betancur, quien nos va a comentar en su época de infancia cómo se desarrolló la etapa del juego. Buenas tardes, don Albeiro. Buenas tardes, señorita. Cuéntenos pues su edad y cómo se desarrolló ese proceso de juego en su infancia. Bueno, yo tengo 69 años, soy de origen caldense, nací en Caldas, pero en la época de la violencia nos tocó salir de allá y fuimos a llegar a un pueblo del sur del Tolima que se llama Chaparral. Llegamos como de unos 5 o 6 años llegué yo allá. Somos de una familia numerosa, son más o menos 12 hermanos. Y los juegos que más se hacían en esa época, cuando yo estaba estudiando, que en esa época se estudiaban las 2 jornadas, por la mañana hasta el mediodía y por la tarde hasta más tarde. Entonces, cuando terminamos las labores de qué hacer en la casa y hacer las tareas, los juegos que se hacían en esa época eran muy sanos, porque la gente era muy sana, no habían vicios, no había cosas malas, entonces los juegos se jugaban con las mismas vecinas, vecinos, compañeros de estudio. Entonces era jugar a la lleva, a la guerra, al esconderse uno, al escondidijo, y un juego que me gustaba mucho eran los trompos y las bolas de cristal, que en esa época no se llamaban piques ni canicas, sino bolas de cristal, y jugábamos a eso, los trompos y las bolas. Esos eran los juegos que se hacían en esa época, muy sanos. Sí, algo de pronto resaltar de esa época de la infancia, de que nos dice don Albeiro, es que la violencia de pronto, aunque siempre ha existido, de pronto en cuanto a la parte infantil no era tan marcada como actualmente, ¿verdad? Sí. De pronto había más seguridad de que los niños pudiesen salir inclusive hasta un poco más tarde en la noche y jugar sin problema. Claro. Otra pregunta que quisiera que me respondiera, por favor, es que nos hiciera una pequeña descripción de cómo era ese juego de pronto tradicional, como el de pronto más llamativo, aunque ya me comentó que eran unos con los que de pronto más se identificaba, pero de pronto uno que le llamara más la atención, ¿cuál podría ser? Bueno, uno de hombre pues jugaba mucho, como en esa época no habían juguetes, como los que hay ahora, que los carros, que no sé qué, no, en esa época había que inventárselos uno mismo. Y entonces los juegos pues habían las épocas de las cometas, cosas así, pero los juegos que más nos gustaban a nosotros eran el juego de las bolas de cristal, los trompos y las tapas de cerveza, que las machucábamos para jugar y pagar con eso. Cuando usted perdía un juego se pagaba con plata, y las platas eran las latas de cerveza que se machucaban y se el pago. Qué bien. Algo que me comentaba antes de la entrevista era que, dado que existían 2 jornadas académicas, ¿en qué momento o cómo manejaban esos espacios para poder jugar? Vean, nosotros, el estudio comenzaba a las 8, de las 8 a las 12, y de las 2 a las 4, esa era la jornada de estudio. Entonces, en el intermedio que hacíamos del mediodía, hacíamos parte de tareas y por la tarde. Cosa que nos quedara libre después de las 5:30, 6 de la tarde quedábamos libres. Y jugábamos hasta tarde de la noche, jugando en las calles, corriendo, porque era todo muy sano. Las muchachas, los muchachos de esa época se miraban todos como hermanos, como familia, y no había ese problema de la droga, ni que los niños los llevaban para el monte, ni nada de esas cosas. En esa época fue muy sano para nosotros los juegos. Algo que también me llamó la atención y era que me había comentado anteriormente que los profesores inclusive en esa época también los incitaban mucho al juego. Cuénteme algo de esa experiencia que me narró hace un momento, que los profesores no les gustaba que sacaran cuadernos en el momento de Sí, había una cosa muy buena cuando salíamos al recreo. Y otra cosa buena era el recreo de esa época, no habían chitos ni papas. Cada uno llevaba, en botellas de gaseosa llegaba café, agua café, llevábamos carne, llevábamos arepa, a veces arroz o frijoles, y se cambiaba uno con el compañero de que mira, yo le doy esto, él me da otro. Y el profesor o los profesores le exigían a uno de que cuando uno salía al recreo, allá no le dejaban sacar un cuaderno que camine, me copio allí, o camine, que no entendí esta tarea, no. El recreo era solamente para jugar, para usted extraerse, para usted mirar que...
e inclusive sudara. Esos juegos eran muy buenos y son buenos, porque un niño cuando está estudiando está pues, con toda su atención puesta al tablero o al profesor, entonces uno necesita descansar. Bien, algo importante que me acaba de comentar y que hace de pronto tener en cuenta como reflexión es que es la parte de la alimentación. Así como el juego hace parte importante del desarrollo cognitivo de un niño y de su desarrollo psicomotriz, qué importante también es la educación, la alimentación. En ese tiempo, como nos narra aquí don Albeiro, la alimentación estaba basada en cosas muy naturales. No había de pronto elementos procesados como los que existe hoy en día, y de hecho la parte médica o desarrollo natural del cuerpo se prestaba de tal forma de que fuera más natural. De hecho no habían tantas enfermedades como las que hay ahorita, ¿verdad? Sí. Otro aspecto importante que de pronto me gustaría conocer es ¿qué opina usted respecto a la importancia que tiene el juego en el aula de clase? Bueno, yo personalmente en la aula de juegos, pues el joven, el niño está concentrado en lo que el profesor está explicando. Cuando un niño, pues lo digo por experiencia de que uno está escuchando una clase y de pronto llegó otro y lo molestó por detrás o le hizo algo, uno se desubica. Pero la mejor forma para uno es que cuando uno salga al recreo, el recreo debe ser para uno jugar. ¿Ve? No como la tecnología de ahora, que los muchachos salen de ahora y lo primero que cogen es el celular o la tablet para chatear o para no sé qué. Eso no es un juego. El juego es que usted corra, que camine, que se ejercicio, que haga alguna cosa. Ese es el juego. Ese es el descanso que debe hacerse a un joven que está estudiando. Pero que usted sale del aula y de una vez se le pegó al celular, o se le pegó a la tablet, o camine un poco a charlar con el amigo, a darle la vuelta. No, ese no es el descanso, ese no es el juego. El juego es ese, salir a jugar, a correr. Bien, muy cierto, definitivamente, aunque la tecnología ha sido de un gran avance, hay algo que de pronto está fallando en nuestros niños, y es que está volviéndolos inclusive sedentarios. La misma tecnología a través de tablets, celulares, no está permitiendo inclusive que haya interacción entre los mismos niños, inclusive entre la misma familia. Y el juego tradicional se está desplazando a juegos electrónicos que no permiten que un niño desarrolle su físico o desarrolle todo ese proceso psicomotriz que le permite tener una mejor control inclusive entre sus movimientos. Es increíble ver que hay veces en juegos que se desarrollan en las clases donde se les permite o se les incita a que coordinen movimientos de música con su cuerpo. Muchos niños se pierden en razón al uso exagerado de las tablets. Pues don Albeiro, muchas gracias por la entrevista. Realmente ha sido muy interesante conocer cómo fueron los juegos de esa época, y muchas gracias por su tiempo. No, señorita Ariana, con mucho cariño. Y vuelvo y le recalco, ustedes como profesores y como cosas que tienen ustedes más o menos una forma de llegar allá a publicar estas informaciones, insista en que los niños, sobre todo de cierta edad, no deben de tener en el salón, ni inclusive ni en los recreos, tener celulares ni tablets. Esas cosas pues son muy avanzadas. Nos decía el mismo profesor cuando le decían a uno las tablas. Entonces ahora usted le pregunta a un niño cuánto es 5 por 8 y el niño no se la sabe, pero sabe manejar muy bien el celular y dice 5 por 8, 40, pero tiene aquí marcado. Sí, muy Las cierto. tareas, la mayoría de tareas las hacen es con aparatos de eso, no las hacen como uno. Mire, sumar, a uno le colocan unas cantidades de sumas y sume y rectifique y tiene que hacerlas bien hechas. Ahora no, porque todos, incluso uno mismo de adulto ya utiliza la calculadora. En esa época la calculadora era sumar, multiplicar, la aritmética se funcionaba, era a base de eso. Sí. Y investigar, no le tocaba leerse un cuaderno, un libro, lo que fuera, para que leerlo. Ahora no. Sí, muy cierto. Desafortunadamente la tecnología ha traído también en cierta forma algo de retraso, porque no permite que los niños investiguen como de pronto se hacía en otra época, que en cierta forma, queriéndolo o no, se hacía necesario que los niños tuviesen que asistir a las bibliotecas para investigar. En todo caso, pues damos fin a la entrevista y muchas gracias por su tiempo. No, usted, señorita, muy amable. Gracias.